En un reportaje para un medio mendocino, Santiago Cuño comenta cómo el esquizofrénico enfermo mental tracciona clonazepam se formó intelectualmente en el liberalismo económico gracias a Diego Giacomini y que Javier Milei dejó de ser libertario para ser un conservador. Una persona que tiene serios problemas personales que deben ser tratados y un vacío absoluto de concepto. Es una persona que su contenido se lo daba Diego Giacomini en ausencia de su compañero que le Están daba. distanciados ahora, claramente. No puede no estar distanciado porque básicamente en el ejercicio del gobierno quienes gobiernan no son libertarios, con lo cual son conservadores. Y en esa pauta Giacomini no podría nunca acompañar a Milei, porque todo lo que escribieron en 4 libros es exactamente lo que no están haciendo. Entonces, desde ese punto de vista doctrinario que yo no comparto, Milei ha traicionado lo que escribió y compartió durante más de 15 años con Giacomini. Santiago, gracias por el tiempo, No, gracias por favor, venir a gracias. visitarnos. Gracias a ustedes por recibirme. Santiago, y ya metiéndonos en la política, que es ¿Cómo lo no? que te trae acá, vos sos un hombre político, bueno, todos lo somos en definitiva, en mayor o menor medida. Lo conoces al presidente de la Nación de hace muchos años. ¿Cómo evalúas este proceso que está próximo a cumplir un año? Es una pesadilla, es una situación que se encuentra en niveles de riesgo altísimo para la población argentina porque no hay gobierno, hay un plan de negocios y no hay oposición, con lo cual la Argentina está a la deriva. Es una definición clínica de terapia intensiva, coma 4 y Pero pronóstico reservado. ¿no ves una oposición en el Congreso de la Nación que da algunas batallas? Ninguna, Ayer, cero. ninguna, nada. Absolutamente Ayer, ninguna. por ejemplo, aprobaron el presupuesto universitario. Son absolutamente funcionales. El proyecto que yo acompaño, por supuesto, la lucha universitaria, es únicamente porque la administración de la Universidad Radical entonces se votaron su propia caja. Pero no es una oposición ni es una lucha, es un toma y daca de una institución muy, muy vilipundiada y muy deprimida en su calidad, como es el Congreso de la Nación. Es un lugar donde hoy seguramente la sociedad no se siente reflejada en lo más mínimo. ¿Por qué crees que Milei es presidente de la Nación? ¿Qué mérito? Algún mérito tiene que tener, por supuesto. No, lo que ha tenido ha sido elegido por una estructura de poder que trajo la experiencia de Trump y Bolsonaro a la Argentina con los mismos recursos de inversión y con las mismas metodologías y el aparato publicitario y de campaña. De hecho, la campaña de Milei se hace desde Brasil, con la estructura de Bolsonaro, y eso generó el personaje indicado para que fuera eficiente la tarea. Necesitaban a alguien de estas características, que no le interese el poder, que no le interese gobernar, y que sea funcional a los intereses de estos grupos de poder, y lo lograron. ¿Y no crees que le puede dar viste que dicen que una vez que llegás, como que le agarras el gusto al poder y algunos se terminan lamentablemente encegueciendo detrás de eso? ¿No crees que le puede pasar? No, atrás del personaje que ustedes ven y que yo conozco profundamente no hay absolutamente nada. Es una persona que tiene serios problemas personales que deben ser tratados y un vacío absoluto de concepto. Es una persona que su contenido se lo daba Diego Giacomini en ausencia de su compañero que le Están daba. distanciados ahora, claramente. No puede no estar distanciado porque básicamente en el ejercicio del gobierno quienes gobiernan no son libertarios, con lo cual son conservadores. Y en esa pauta Giacomini no podría nunca acompañar a Milei, porque todo lo que escribieron en 4 libros es exactamente lo que no están haciendo. Entonces, desde ese punto de vista doctrinario que yo no comparto, Milei ha traicionado lo que escribió y compartió durante más de 15 años con Giacomini. Y en tu análisis vos ves que insertaron hace 12 años, de que Milei empezó a estar en los medios primero como panelista, ¿lo insertaron ya o encontraron el personaje perfecto para este plan Este plan de negocio necesitaba la creación de un personaje disruptivo. ¿Lo crearon ellos? Lo crearon ellos. De hecho, quien levantaba el teléfono era una persona vinculada a los medios que pedía las reuniones para hacerlo habilitar en los medios de comunicación para crear el personaje y negociaba condiciones y hacía negocios de intercambio para poder instalarlo, con lo cual fue un plan de negocios y es un plan de negocios. El problema es que es un plan de negocio para pocos, es un plan de negocio que va en contra de los intereses de la patria y que claramente llega a los niveles descarados de golpear a un jubilado. ¿Y te sorprende esto que vos calificás como una pesadilla, este transcurso del gobierno de Milei? ¿Te sorprende o ya lo palpabas que iba a ser así? Lo anuncié en la campaña, yo fui precandidato a presidente y dije durante la campaña exactamente lo que iba a pasar. Les anuncié que les iba a robar los ahorros, les iba a liquidar los ahorros en dólares, los iba a hacer pedazos y en este momento estamos en la etapa de confiscación de la clase media para su eliminación. ¿Qué sería eso? Eso sería que se dolarizaron los costos y se especificaron los ingresos, con lo cual vos te endeudás en dólares pero juntás pesos y cada vez juntas menos pesos. Con lo cual tu capacidad de ahorro desaparece y estás obligado a consumir los que tenías en función de transferir la renta de tus ahorros, que el ahorro es un gasto a futuro. Con lo cual cuando los argentinos liquiden sus ahorros serán pobres y la caída del consumo se proyecta al futuro porque no hay ahorro. O sea que solo se va a consumir lo que se genere en el circuito económico de consumo del presente, sin capacidad de proyectar el ahorro como inversión de futuro.
Todo esto es un plan de saqueo. Y ese plan de saqueo funciona en estos 9 meses con un decreto absolutamente anticonstitucional que la Corte no deroga, en un estado de complicidad absoluto con lo que pasa. Y el Congreso se ha transformado en la vergüenza que ustedes han visto. Diputados que tienen precios, senadores que se venden. Y en ese esquema el pueblo argentino empieza a levantar temperatura. Los más pacientes y los que odian al peronismo van a empezar a sufrir las consecuencias de sus decisiones particulares y de su voto. Y yo creo que empieza a desgastarse a un nivel acelerado la relación de los votantes con el gobierno y se ha roto el pacto social. ¿Y qué desenlace le ves a esta situación? Crítico, porque el gobierno, como todo plan de negocios que no contempla al ser humano, ni a los grupos familiares, ni a la empresa pequeña y mediana, ni a los sectores productivos, a los cuales odia, se va a enfrentar a un pueblo cansado, agónico, que va a llegar a puntos de indigencia en muchos casos, cierre de fábricas, despidos, y ese modelo económico termina por eclosionar. El jubilado al cual le pasaron por arriba con una moto, la nena de 10 años a la cual le tiraron gas pimienta, puede ser tu abuelo, tu padre o tu hija. Y ahí se termina la paciencia. Entonces, cuando Cristina considera que el error del bimonetarismo es una determinación, es aceptar que el error de que la Argentina opere con una economía bimonetaria es un hecho fáctico incorregible. Israel y Brasil son los ejemplos de dos sociedades que sufrieron fuerte el tema del dólar como moneda de intercambio y de dominación. Y en Israel, por ejemplo, cuando ya estaban en ciclos inflacionarios insostenibles, y el nuestro parecía Walt Disney, decidieron que todas las escrituras públicas en el Estado de Israel se hacían en moneda de Israel. Entonces se eliminaron los escribanos para las escrituraciones, y cuando vos vas a escriturar, tenés que pasar por el Banco Nación de Israel, depositar tus dólares y te dan la moneda para ir a escriturar. ¿Sabes quién te da la escritura? Un organismo del Estado, que es el que recibe el dinero y te escritura tu propiedad, tu bien. Pero eso en Argentina no pasa. A ver, los liberales argentinos, que son conservadores rancios, quieren una Argentina a la medida del gallinero, de las gallinas libres, para que los zorros libres se las coman. Entonces te dicen que odian el Estado, después dicen que apoyan a Netanyahu, que es un asesino criminal de guerra, pero Netanyahu tiene un organismo estatal para escriturar que no te permite comprar en dólares. Entonces lo que es bueno para Israel no es bueno para la Argentina. Y en Brasil vos no podés comprar ni un caramelo en dólares. Vos vas al kiosco, turista, sacás 10 dólares y le decís no tengo reales y te dicen vaya a cambiar y vuelva. O sea que el bimonetarismo es un absurdo que pueden plantear únicamente aquellos que se benefician de la destrucción de la moneda argentina o los burros. Como Pero Cristina. perdón, lo que yo te quiero decir es esto. Vivimos en una economía bimonetaria. Que No, esté no es bien cierto. no quiere decir que... No, no es cierto. Pero no, pero No es cierto. acá ¿Vos se conocés compran algún es- trabajador de la UOM que ahorre en dólares? Debe haber alguno. Nah, ¿Vos no crees que existe no? ninguno. No, porque no tienen capacidad de ahorro. Hoy. La clase media soberbia y burguesa, urbana, cree que la mayoría del pueblo argentino vive de esa manera. Pero y vos no es creés, falso. Santiago, que hace 2 años, 3 años, lo que haya sido, el que tenía unos mangos iba al dólar. No. El que tiene unos mangos y es de la clase trabajadora le hace la habitación al hijo en la casa, le ayuda a cambiar el auto, se va de vacaciones a Mar del Plata. El trabajador no ahorra en dólares, el trabajador gasta y consume. Las que tienen capacidad de ahorro son los que menos generan actividad económica, porque los que más hacían sus necesidades básicas dejan de gastar. Cuando las clases más acomodadas de la economía, que ya tienen cubierto su necesidad de techo, de comida, de vivienda, de turismo, empiezan a ahorrar, o sea, la plusvalía va a lo que se llama ahorro, ellos dejan de consumir, no lo necesitan, cada vez necesitan consumir menos. Los que sí necesitan consumir son los que tienen necesidades, tienen que hacerse su techo, tienen que comprar su auto, tienen que mejorar su vida, con lo cual el trabajador no ahorra en dólares, el trabajador consume en pesos, el trabajador quiere un buen salario, que este gobierno se lo niega, el trabajador necesita asistencia estatal, porque si no sus hijos y sus padres se mueren, con lo cual hay un modelo que claramente choca de bruces con este sistema que es posthumanista. El modelo que plantean de negocios es un modelo sin personas. Por eso los despidos, por eso el vaciamiento del Estado, por eso la liquidación del patrimonio del Estado, el cierre de las pequeñas y medianas empresas. Son un plan de negocios criminal. Y la sociedad argentina se va a despertar. Lamentablemente se va a despertar después de los efectos más descarnados que van a sufrir cuando vayan a su heladera y esté vacía, cuando vayan a su tarrito donde guardaban la plata para viajar y no esté, cuando ya no puedan viajar para ir a trabajar, que no se justifique moverse porque el salario no te puede pagar el viático. Y todo eso es obligación de los peronistas revertirlo. Tenemos que ser un instrumento de representación a través de la clase trabajadora, reencarnarnos en los trabajadores a los cuales hemos dejado de representar. Porque el movimiento del cristinismo se transformó en un instrumento burgués, clase media y liberal. Son socialdemócratas.
Santiago Cuño, creo que todos lo conocen obviamente, va a estar hoy, aquellos que se interesen en escucharlo, nos quedan tantos temas por delante, podríamos seguir, pero lamentablemente lo conoces tanto como nosotros, No, por el favor. tiempo en TV es tirano, pero también hablar de cómo se va a reorganizar ese peronismo, creo que Con es interesante, ¿no? Porque hay varios ahí en No, ese... peronismo hay uno solo, hay un montón que se disfrazan para el corso de peronistas, pero no lo son. Hoy, quienes quieran escucharlo, va a estar brindando una charla a las 19 en Luján de Cuyo, en el PJ de Luján de Cuyo, y el sábado a las 11 en Cinerama, allí en el este provincial en Rivadavia. Santiago, gracias. Gracias a Sos un Mendoza. hombre de la casa también, porque te seguimos a través de la pantalla nuestra los domingos en la tarde-noche. Gracias. Muy Gracias a amable. ustedes y a Mendoza por recibirme. Gracias. Muchas gracias. Santiago Cuño aquí con nosotros, charlando un poco, analizando la actualidad política del país.